Sí lo grabé. Ya. Estamos en la valoración del permanganato con el ácido oxálico. Aquí está su reacción. El permanganato reacciona con el ácido oxálico para formar dióxido de carbono, agua y esto de acá. ¿Qué le pasa al manganeso? A ver, este manganeso de acá, ¿qué número es? ¿Cuál es su carga? Dos. Acá. 7, más 7, ¿no? Ajá. No, no es. ¿Cuánto? Sí, Más más 7. 7. Más 7, ¿no? Ya, está bien. Entonces, acá por si acaso es, sino que tu profe la ha puesto así de frente. Un ratito, ¿dónde está? Ya. Ay, quiero cerrar esto, tengo que salir esto. Ya. Tu profe le ha puesto MN más 2, ¿no? Bueno, debería ser así. MNO. O sea, es un óxido de manganeso, lo que se obtuvo acá como producto. Y ahí el óxido de manganeso, ¿qué carga tiene? Ahí dice más 2. No, claro, pero mira, si tú sacas de esta fórmula de acá, ¿qué carga tiene? Igual, ¿no? Más 2, ¿no? Igual. Ya, entonces, esto es el producto real que se obtiene, óxido de manganeso. Sino que tu profe de frente le ha puesto manganeso más 2. Ah, ya. Ajá, pero esto es lo que se obtiene Le realmente. faltó el oxígeno, ¿no? O sea, él lo ha puesto en forma iónica esta parte. No sé por qué todo esto lo ha puesto en forma molecular y esto lo ha puesto en forma iónica. Pero es esto. Pero tienes que Ya. asumir que es manganeso más 2, lo que se forma. ¿Sabes? Ya. Ahora, entonces, acá tengo la reacción. Ahora, yo, ¿de quién quería saber el peso equivalente según el cálculo que hice? ¿De quién quería saber? ¿Aló? De ácido oxálico. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del cálculo que hice hace rato? Yo igualé este número de equivalente, permanganato. Vamos a hacerlo acá ya. Igualé acá. Número de equivalente, gramo del permanganato. Era igual a número equivalente, gramo. ¿De qué? De ácido oxálico. H2, C2 o 4. ¿Sí o no? Eso es lo que hice. Sí. Ya. Como supuestamente yo quiero valorar al permanganato, necesito hallar su normalidad. Por lo tanto, aplico esta fórmula, ¿sí o no? Para el permanganato. Ya, aplico esta fórmula. Y para el ácido oxálico, yo tenía un peso, ¿sí o no? Sí. Ah, ya. Como yo he pesado el ácido oxálico, sé cuánto peso hay en el matracito. Entonces uso la otra fórmula, ¿no? Que es peso entre peso equivalente, ¿sí o no? Peso equivalente. Todos hasta ahí, ¿no? Ahora, yo quería la normalidad del permanganato, la normalidad verdadera. ¿Eso cuánto vale? Peso entre peso equivalente por volumen, ¿no? Porque el volumen está multiplicando arriba y pasa a multiplicar abajo. Ya. Entonces, para hallar la normalidad del permanganato, ¿qué necesito? Necesito el peso del ácido oxálico, el cual lo sé, ¿sí o no? Sí. Salía 0.16, ¿no? Más o menos. Sí, 0.16. Ya. El volumen yo lo voy a saber cuando ocurre el cambio de color en la reacción, ¿sí o no? Claro, Ya. del permanganato. ¿Qué me va a faltar? El peso equivalente, ¿sí o no? Peso equivalente. Peso equivalente es masa molar entre la valencia, ¿sí o no? Valencia. ¿Se dan cuenta? Ya. La masa molar del ácido oxálico, yo con su fórmula, ¿no? Acá está su fórmula del ácido oxálico. ¿Está bien? Yo le determino su fórmula. Determino su masa molar sumando 2 carbonos, 2 hidrógenos y 4 oxígenos. Ya, lo hallo. Que es 126. ¿Ya? Sí. Ahora, vamos a reemplazar. Como es 126 la masa molar, acá ahora la valencia es lo más importante. Entonces, la valencia, ¿cómo lo determinas? Con la reacción redox. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos para balancear? Teníamos que hallar quién se oxida y quién se reduce, ¿sí o no? Ya, entonces acá yo sé que el manganeso es 7, pasa a manganeso 2, ¿no? Eso lo sé. Ahora, Claro. pero como yo quiero hallar la valencia de quién, del ácido oxálico, ¿sí o no? Ya. Ya, y en el ácido oxálico, ¿quién es el que cambia de carga? El carbono. El carbono, ¿no? Porque mira, acá si tú hallas la valencia del ácido oxálico, en el carbono te va a salir más 3. Pero si tú ves en los productos, ¿cuánto es la valencia del carbono? 4, dice. Se ha oxidado, ¿sí o no? Sí. Ah, ya. Entonces, acá con esto vas a hallar la valencia. En una reacción redox se halla así la valencia.
viendo el elemento que se oxida o que se reduce. Entonces, miren, voy a separar el carbono, lo voy a poner acá. ¿Cuántos carbonos hay? 2. 2, ¿sí o no? Entonces acá también tienen que haber, 2. ¿no? Acá no lo he puesto, miren. Ya. Ahora, acá tendría que haberle puesto, voy a ponerlo acá. ¿Sí o no? Porque tiene que estar balanceado, 2 carbonos con 2 carbonos, ¿sí o no? Ya. Ahora, miren, si el carbono tenía más 3 y acá habían 2 carbonos, ¿cuál era la carga total del carbono acá a la izquierda? 6 6, ¿sí o no? Más 6, más 6. ¿sí o no? Y como acá a la derecha es 4 y acá hay 2 carbonos, porque lo he balanceado con el carbono de acá, ¿cuál es la carga total de acá? 8. 8, ¿sí o no? Más 8, ¿sí o no? Entonces, de más 6 a más 8, ¿qué ha pasado? Ah, ya. 2. Se ha oxidado, ¿no? Y Sí. ha perdido 2 electrones, ¿no? Mira, justo para suerte tu profesor ha salido igual. 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, se oxida y pierde 2. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la valencia ¿de quién? Del Ah, ácido ya. oxálico, pues. Sálico. Y esa es la valencia que voy a poner acá. Entre 2. 2. Que me sale, ¿cuánto? 126. 63. Sí, ¿no? Sí. Sale 63, el peso equivalente del óxido oxálico, ¿sí o no? Esto de Sí. acá. Ya tengo esto. Ya tengo el volumen de gasto que lo voy a hallar en la titulación. Ya tengo lo que pesé de ácido oxálico y por lo tanto, ¿qué voy a hallar? La normalidad del permanganato que yo he preparado, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, así valoro al permanganato con el ácido oxálico. De esta forma. Entonces, como yo ya valoré al permanganato, ya le voy a poder dar una nueva utilidad, ¿sí o no? Voy a poder utilizarlo para determinar, por ejemplo, peróxido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Claro. Ya, entonces el patrón primario para valorar el permanganato es el ácido oxálico siempre. ¿Ya? Esta sustancia que se llama ácido oxálico, él me va a ayudar a determinar la concentración verdadera del permanganato de potasio. ¿Está bien? Ya. Ahora, ves acá. Voy a borrar esto. ¿Ven de nuevo su guía? Sí. Sí, Sí, ¿no? sí. Ya. Entonces yo ya hice esto, pues. ¿Qué cosa hice ya? He valorado, ¿sí o no? Sí, ¿No? exacto. Yo ya valoré, yo ya conozco la concentración verdadera del permanganato. Si reemplazo en la ecuación que hicimos, ya conozco la normalidad verdadera, ¿sí o no? Del permanganato. Ya. Ahora, ese permanganato, ¿yo para qué lo voy a usar? Para determinar peróxido en una muestra, pues. ¿Ya? Ahora, vamos a leer el procedimiento. Te dice, tienes 10 mililitros de agua oxigenada. Bueno, de 10 volúmenes es una cantidad que le ponen así en su frasco. Que tiene 10 mililitros, eso es lo importante. De una muestra de agua oxigenada. ¿Está bien? Mira, acuérdense lo que estamos haciendo. ¿Eh? 10 mililitros de una muestra de agua oxigenada, vamos a dibujarlo acá. Porque eso es importante. Pues acá yo supongo que acá tengo primero mi frasquito. Este es mi frasquito de agua oxigenada. ¿Cómo se escribe agua oxigenada? H2O2, ¿no? Es lo mismo que peróxido de hidrógeno. Ya. Acá tengo mi frasquito. Este frasquito, pucha, tendrá 100 mililitros. Pues, ¿no? Ya. 100 mililitros tendrá. Este es el frasquito que yo he comprado de mi farmacia, por ejemplo. De agua oxigenada. Ahora, ¿qué me dice? Que yo de esos 100 mililitros, ¿que cuánto tengo que sacar? Si yo saqué 25, me dice, ¿sí o no? Dice acá, colocar 25, no, perdón. ¿Cuánto dice que tengo que sacar del frasquito? 10, ¿no? 10 mililitros. Voy a sacar 10. Ya, de acá de mi frasquito.
¿Y esos 10 en qué le he puesto? En otro matraz, ¿De cuánto? Esto no es matraza, esto es su frasquito de la muestra de agua oxigenada. Sino que yo estoy asumiendo que, por ejemplo, yo he comprado un frasquito de la farmacia que sea de 100 mililitros. ujú, Entonces, de ese mi frasquito va a ser mi frasquito de mi muestra. De ahí, yo he sacado 10, ¿sí o no? sí, Ya. Entonces, de esos 10 mililitros, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Lo estoy llevando a qué? A una fiola de 250, ¿sí o no? claro. Ya, le estoy llevando a una fiola de 250. Y lo voy a enrasar y lo voy a agitar hasta que se homogenice, ¿no? Ujú. ¿Hasta ahí está bien? ¿Los demás me están siguiendo? Ya. 250, ¿qué cosas estabas colocando el peróxido, no? Claro, los 10, solamente 10, ¿no? 10 mililitros de mi muestra de peróxido, lo estoy colocando en una fiola de 250 y lo estoy enrasando con agua. Ah, con 250 mililitros de agua. Bueno, sería 240, porque tú estás agregando 10, ¿sí o no? Para completar a 250, tengo que agregar 240. Ah, ¿Sí? ah, Ya, entonces lo llevo a una fiola. Entonces ahora me dice, de esta solución que yo he preparado, ¿cuánto voy a sacar, me dice? 25, me dice, mira, 25. de esto yo voy a sacar 25, ¿y a dónde lo voy a llevar? ¿Qué me dice? ¿A cuánto lo voy a llevar? Am, Otra vez a 200. 250, ¿no? Sí. Ya, otra vez a 250. Mira, estoy haciendo una dilución. O sea, mira, acá de mi muestra original que he comprado en mi farmacia, he tomado 10, lo he diluido. Y de esto, he tomado 25 y lo he diluido más todavía, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ujú. Mm, Ya, ya. ahora, dice... no, perdón. De acá he tomado 10 y ya, lo he diluido a 250. De esto, he tomado 25 mililitros y lo he puesto en mi matraz. Ujú. Ya esto ya lo he puesto en mi matraz para que reaccione ya. ¿Sí o no? Acá está mi matraz. Ya están los 25. ¿Y qué cosa le he agregado? Ácido sulfúrico, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Para qué le he agregado ácido sulfúrico? Para darle Para igual. que haya reacción. Claro, Ujú, porque la reacción entre el permanganato y el peróxido de hidrógeno ocurre ¿en qué medio? En medio ácido nada más también. ujú. Entonces yo agrego mi peróxido con ese fin. Entonces acá, en este matracito que me importa, ¿cuánto de muestra hay? ¿Quién me dice? 25. ¿Me están siguiendo todos, no? Sí, sí. ¿Solo? Ya. Entonces empecemos de nuevo. Yo tengo mi muestra original de peróxido. Ya, la que compré en mi farmacia. Entonces Ya. yo he sacado de esta muestra, he sacado 10, ¿ya? Para analizarla. 10 mililitros. Ya, entonces Ujú. este va a ser mi muestra original, ¿no? Con los 10 que voy a trabajar. Pero esos 10 yo le he metido 250, ¿sí o no? O sea, Lo has diluido. ¿esto qué quiere Ujú, decir? Que hay esos 10 que son 10 de agua oxigenada, ¿sí o no? claro. ¿No? Sí. 10 de agua oxigenada. Ya. Esos 10 mililitros de agua oxigenada, ¿yo dónde le he puesto? Una En fiola una de viola. 250, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que en esa fiola hay 10 mililitros, ¿no? 10 Ujú, mililitros de qué? De agua oxigenada en 250, ¿sí o no? De mi solución. sí. Ya. Pero yo no he trabajado con esos 10 mililitros porque ¿qué cosa estoy tomando? ¿Cuánto estoy tomando? 25, ¿sí o no? 25. ¿Qué quiere decir? Que 25 mililitros que yo he tomado, ¿cuánto de agua oxigenada en realidad habrá? ¿Cuánto habrá? Uno, ¿sí o no? 1. ¿Qué quiere decir? Que en realidad yo acá en mi reacción, ¿cuánto de agua oxigenada hay acá? 1. Uno, nada más, ¿sí o no? O sea, de estos Ujú, 10
estos 10 originales, yo los puse uno de 250, pero como yo de esos 250 solo he tomado 25, he hecho mi regla, esta es simple, ¿no? Si 10 mililitros que he agregado están en esta fiola de 250, entonces 25 mililitros que yo tome, en realidad, ¿Cuánto? ¿cuánto de muestra va a contener? Uno, ¿sí o no? Ujú. Entonces, en realidad, en este matraz es como si de estos 10 hubiera metido ¿cuánto? Uno nada más, ¿sí o no? Sí. Entonces yo voy a trabajar con este uno nada más. Entonces acá voy a poner mi bureta. ¿Y acá quién va a estar en mi bureta? El ácido sulfúrico. Ah, no, el permanganato. El permanganato, ¿sí o no? Ya valorado, ¿no? Claro. Ya está el permanganato valorado. Acá está mi permanganato. Entonces, supuestamente, para que, como yo ya agregué ácido sulfúrico, el permanganato yo voy a ir echando, ¿no? Poco a poco. ¿Y qué va a pasar? El permanganato va a reaccionar con el agua oxigenada que está acá, ¿no? Con el peróxido, que tenga el agua oxigenada, ¿sí o no? Ujú. Aquí está. Entonces yo voy a agregar. Si voy agregando el permanganato y acá hay peróxido, ¿qué se va a cumplir? ¿Quién me dice, a ver? Ah, Va a haber una reacción entre el permanganato y el peróxido, ¿sí o no? claro. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Pues lo mismo que aplicamos siempre. Ujú. La reacción redox. ¿Cómo? Una reacción redox. Ya, claro, va a ocurrir una reacción redox, pero ¿qué se cumple en esas reacciones? ¿Qué puedo aplicar? Pues va a ser equivalentes. Equivalencia. Los números de equivalente, pues. Ujú. Entonces yo digo, número de equivalente, gramo, ¿de quién? De permanganato. Permanganato Cuando termine mi reacción, va a ser igual a ¿qué? A a peróxido. número de equivalente, gramo, de peróxido que hay ahí, ¿sí o no? Sí. Ah, ya. ¿Eso qué quiere decir? El número equivalente gramo de permanganato, ¿con qué fórmula yo lo hallo? ¿Con cuál de las fórmulas lo hallo? Normalidad. Normalidad, ¿por qué? Porque eso está valorado y yo conozco su normalidad verdadera, ¿sí o no? Ajá. Ujú. Ah, ya, entonces uso normalidad. Y el otro tiene que ser volumen necesariamente, ¿no? Ujú. ¿Qué va a ser el volumen? El volumen que yo gaste en la titulación, ¿sí o no? Ujú. Ya, ahora. Y acá, para el peróxido. ¿Yo qué cosa quiero hallar del peróxido? ¿Cuánto hay, sí o no? ¿Cuánto peso hay de peróxido acá metido, sí o no? Sí. Ah, y entonces, ¿qué fórmula aplico? Peso Peso entre peso por el peso equivalente. equivalente. ¿Sí o no? Ujú. Ahora, ¿a quién quiero despejar de esta ecuación? ¿A quién quiero hallar? El Al peso de volumen. peróxido, ¿no? El peso de Sí. peróxido. Entonces, para hallar peso Ya. de peróxido, ¿qué hago? Este peso equivalente que está acá abajo, lo subo, ¿sí o no? Normalidad por volumen, por peso equivalente, va a ser igual al peso de peróxido que quiero, ¿sí o no? Del saber. Ujú. Ya. Ujú. Y ahora, yo tengo normalidad del permanganato, la conozco, ¿sí o no? Ujú. Yo tengo el volumen de permanganato, también lo conozco, ¿sí o no? Porque es lo que yo gasto en mi titulación, ¿sí o no? Ujú. Ahora, yo tengo el peso equivalente, ¿de quién era el peso equivalente? De peróxido, ¿no? Peróxido. Ya, eso, yo tengo el peso equivalente del peróxido. ¿Cómo se llama el peso equivalente? Masa molar Entre valencia. de valencia, ¿sí o no? Ahora, la masa molar del peróxido yo sí lo puedo hallar, ¿no? Ujú. Pero la valencia del peróxido, ¿dónde está? En la reacción redox, ¿sí o no? Claro, te sacamos. Entonces, yo hago la valencia en la reacción redox, lo reemplazo con la masa molar, y ya tengo el peso equivalente, ¿sí o no? Ujú. Al tener el peso equivalente, al tener el volumen de gasto y al tener la normalidad, ya tendría el peso de peróxido que hay en cuánto de muestra, a ver. ¿Quién me dice? ¿Cuánto hay acá de muestra? ¿No había, 25, ¿no? no había 1 mililitro, según lo que yo he determinado? Ya. ¿O no? Sí, claro. A ver, ¿por qué? Díganme, pues, están callados hoy día. 1 mililitro de peróxido, ¿no? ¿Sí o no? Porque acá... ¿Y el ácido sulfúrico no cuenta? No, ¿por qué? Porque el ácido sulfúrico solamente es el medio. O sea, yo no quiero determinar, o sea, a pesar que el ácido sulfúrico reacciona también, interviene en la reacción, yo no quiero hallar los equivalentes del ácido sulfúrico, ¿por qué? Porque no me sirven, pues. Yo podría hallar los equivalentes del ácido sulfúrico, pero ¿para qué quiero hallarlos?
Claro, no sirve para nada. Él solamente me va a ayudar a reaccionar, pero no me va a interesar determinar cuánto hay, ¿sí o no? Ujú. Ujú. Porque ¿cuál es la finalidad de la práctica? Determinar Determinar peróxido. la cantidad de peróxido, ¿sí o no? Entonces, Ujú. si yo inicié agarrando 10 mililitros de peróxido, eso, acá, esa es la muestra original, ¿ah? Yo agarré 10 mililitros de muestra. Ajá. Esas 10 mililitros yo la metí en una fiola de 250 y la enracé, ¿sí o no? Ujú. Ya. Pero yo no he usado toda esta fiola, sino ¿cuánto de la fiola he usado para meter a mi 25. matacito? 25, ¿sí o no? Entonces, si 10 mililitros de peróxido hay en esta fiola de 250, en 25 nada más que yo estoy usando de esta fiola, ¿cuánto de agua oxigenada habrá? Exacto, ¿sí? Uno, ¿sí? Mm, ujú. ¿Qué quiere decir? Que es que si yo tomé 25 de esta solución y lo metí acá, es como si hubiera tomado que uno de muestra y lo hubiera puesto acá, ¿sí o no? Ujú. Ya, entonces, como acá hay 1 mililitro de muestra, y yo en esta ecuación, ¿qué cosa yo estoy determinando? El peso de peróxido que hay acá, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir? Que el peso que me salga acá es el peso que hay en cuánto de muestra, en 1 mililitro, ¿sí o no? Claro, claro, claro. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, generalmente a mí me piden determinar qué peso hay en 100 mililitros de muestra. Y lo convierto nada más, ¿qué cosa? El peso por 100 nada más, ¿sí o no? Ujú. Y ya determino acá el peso que hay en 100 mililitros de muestra, ¿sí o no? ¿O no? Claro. Ya, pues si así determinas la cantidad de peróxido que hay por cada 100 mililitros de agua oxigenada. Mm. ¿Entiendes? Sí, pero ¿por qué hacen tantos procesos? ¿Por qué no sacado de frente la botellita de 100 mililitros, 1 mililitro? Ah, ¿por qué? Porque mira, este peróxido de hidrógeno, mira, si yo lo pongo, si yo pongo estos 10 mililitros de frente acá, ¿qué va a pasar? Voy a necesitar gastar más permanganato, ¿sí o no? Claro. Ya, imagínate que decimos, mira, vamos a poner que yo solamente con este mililitro que está acá, he gastado, mi bureta es de 50. Imagínate que yo he gastado 45, solamente con este mililitro que está acá. He gastado 45 y mi bureta es de 50 nada más. Si yo hubiera metido los 10 mililitros de frente acá, hubiera necesitado mucho más permanganato, ¿sí o no? Sí, Ya, pero como mi bureta es de 50, ¿qué hubiera pasado? A ver, no hubiera alcanzado. no hubiera alcanzado, ¿no? Hubiera tenido que vaciar mi bureta y llenarla de nuevo, ¿sí o no? Ujú. Ya, ¿y eso a qué induce? A un error, ¿sí o no? Ajá. Por lo tanto, que debo buscar la dilución que me calce con mi bureta, ¿sí o no? Mm, Por eso es que yo claro. esta muestra concentrada de frente no la puedo analizar, pues. Tengo que diluirla. ¿Te das cuenta? Ajá. Ya, para eso se hacen las diluciones. Pues sí, obviamente si yo tuviera una bureta de 200, algo normal, pues, pero esas buretas no hay, pues solamente hay buretas de 50, de 100 y de 10, creo. No hay. Tienes que diluir generalmente tu muestra. ¿Ves? Ujú. Ya. A ver. ¿Quién no ha entendido? Yo, Nada. ¿No has entendido nada? no, mira, yo me he quedado ahí en esa parte donde que estabas haciendo la regla de tres cifras. Ya. ¿Hasta dónde entendiste? A ver, quiero saber. Ah, esa es la regla de tres cifras que estabas haciendo. No, no, pero ¿hasta dónde entendiste? Por eso entendí que se puso, ¿cómo se llama? Al ácido sulfúrico, que se trasladó los, los 25. Ya. Ya, Y mira. bueno, Ya, a y ver. ya. Ya, mira, vamos a poner acá la reacción de frente. ¿Ah? Eh, Espérense. No, ya. Como ya sé, ya, miren, vamos a ir acá a la reacción. Ya. La valoración del permanganato, ¿sí la entendiste? Cuando valoré con el ácido oxálico. Sí, ese es que estabas aplicando las fórmulas, eso. Sí, es Ya. un poquito más complejo, sí.
Con el ácido oxálico me refiero. O sea, yo he valorado primero el ácido, antes de trabajar con mi muestra, he tenido que valorar el ácido oxálico, al permanganato con ácido oxálico, ¿sí o no? Ujú. Y aplicar la regla de equivalencia nada más. Ya, esa parte es llegar a entender. Sí. Ajá. Ya. Supuestamente como yo ya valoré al permanganato, yo ya conozco su normalidad del permanganato verdadera, ¿sí o no? ¿No? Claro. Como yo ya Sí, sé, sí, ¿cómo? no, sí, sí, sí. Ya, como yo ya sé su normalidad verdadera de permanganato, yo ya puedo utilizar al permanganato para determinar peróxidos en una muestra. Así como ayer, si yo preparaba, Se convertiría en el patrón secundario, ¿cierto? claro, el permanganato se convertiría en el patrón secundario. Exacto. Ujú. No, ya, patrón Ya. secundario. Ujú. Así como ayer, ¿no? Cuando yo preparaba mi hidróxido de sodio, yo, por ejemplo, lo preparaba a 0,1 normal, pero yo no estaba seguro si de verdad lo he preparado bien, ¿sí o no? Para Sí, eso, pues. ¿con quién lo comprobaba? Con el biftalato de potasio, que era el patrón primario, ¿sí o no? Sí. Ya. Ajá. Una vez que ya hacía mis cálculos con el biftalato, obtenía la normalidad verdadera del hidróxido de sodio que he preparado, ¿sí o no? Así es. Ya. Y luego de eso, ya como ya conozco mi normalidad verdadera de hidróxido de sodio, podía utilizarlo para determinar la cantidad de ácido acético o vinagre en una muestra, ¿sí o no? Ajá. Sí. Con la misma fórmula. Y igualito, el caso es igual acá. Solamente que en este caso, el permanganato, yo necesito conocer su concentración. Yo lo he preparado, como me dice mi guía, pero yo necesito conocer la concentración verdadera a la que le he preparado. ¿Eso cómo lo hago? Con el patrón primario, en este caso el patrón primario es el ácido oxálico. ¿Está bien? Ujú. Ya, y he hecho los mismos cálculos nada más. Una vez que ya conozco la normalidad verdadera del permanganato de potasio, ya está valorado, ya puedo usarlo como un patrón secundario para determinar peróxido en una muestra, ¿sí o no? Ujú. Sí. Ya, ahora, ¿dónde está? Por acá está. ¿Y hay alguna manera para hacerlo de frente desde el patrón primario para determinar el peróxido de hidrógeno? ¿Que usar qué? ¿De frente del patrón primario para determinar el peróxido? Ah, sin No, estar no, porque buscando. el ácido oxálico no reacciona con el peróxido, pues. Tienen que O sea, reaccionar. si digamos Ah, en la vida real quisiera determinar el peróxido, tendría que seguir esos procesos. O sea, Claro, valorar mi obviamente. permanganato. sí o sí se Sí, tienen que cumplir todo eso, ¿no? claro, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, para determinar peróxido, generalmente, tú tienes que buscar a alguien que haga reaccionar al peróxido. La sustancia más adecuada para que haga reaccionar al peróxido es el permanganato. Mm, Y entonces, pero ya, si tú quieres, puedo entonces como te vas a ver obligado a usar el permanganato, ese permanganato tiene que ser valorado, ¿sí o no? Y ya, entonces sí, pues, sí. se ha visto la necesidad de valorar a ese permanganato y encontraron que un buen agente, un buen patrón primario es el ácido oxálico. ¿Se dan cuenta? Ah, ya, ya, ya. Ya, Mm, así es el proceso. Si la química del peróxido me permitiría determinarla de otra manera, se utilizarían otros reactivos. Ujú. Pero, ah, pero se ha descubierto que el permanganato es un reactivo que, bueno, para la química lo permite hallar de una manera más sencilla, ¿no? Con menos pasos. ah, Por eso. Por eso es que sí o ah, sí, permanganato. Ya. ah. ¿El permanganato siempre se va a usar para todo tipo de peróxidos o solamente para el peróxido de hidrógeno? Claro, puede reaccionar con como el permanganato es un agente oxidante, generalmente va a reducir a otras sustancias. Entonces, a ver, mira, es un agente oxidante, ¿sí o no? Ajá. Ya. ¿Qué significa que es un agente oxidante? Que va a reducir a. Que va a hacer oxidar a Va a hacer oxidar a otros. otros, ¿sí o no? Ya. Ajá. Por ejemplo, tú puedes determinar la cantidad de hierro que hay en una muestra con el permanganato. ¿Por qué? A ver. Porque va a hacer que el hierro se oxide. Claro, el hierro va a hacer el hierro de hierro más 2 pase a qué? A El hierro hierro más más 3, tres. ¿sí o no? Ya, Ajá. y va a ocurrir una reacción redox, ¿sí o no? Ujú. Ya, entonces tú esa reacción redox, igualando número equivalentes de permanganato igual a número equivalentes de hierro, ¿qué te va a permitir hallar? La cantidad de hierro, ¿sí o no? Ujú. Entonces también puedes hallar hierro usando el permanganato.
Entonces, ¿Y por aquí qué usan el permanganato? Porque es más barato, más porque fácil de usar. ya es barato y es porque es un agente oxidante fuerte, que él no te va a fallar, pues. Porque hay Ah, hay agentes oxidantes que son débiles. Entonces, te va a oxidar a cierta sustancia, pero puede ocurrir el riesgo que no lo oxide por completo, porque no es un agente oxidante tan fuerte. En cambio, el permanganato es un agente oxidante bien fuerte, que entonces que sí o sí te va a asegurar que a toda la sustancia que tú quieras oxidar, te la va a oxidar. Y va a ocurrir una reacción redox Mm, completa, ¿entiendes? sí, sí, sí. Ya, pues entonces el permanganato por eso es conocido como un buen agente oxidante. Mm. O sea, casi con todos va a Con reacción. con todos los que sufran reacción redox, bueno, con el hierro, ¿quién más? A ver, hasta cobre quizás. Porque el cobre también, hay cobre 1 y cobre 2, ¿no? ¿Qué te puede hacer con el cobre? Lo Lo, va a oxidar lo de puede más oxi- uno a más dos. también, entonces también puede ser, puedes usarlo para determinar cobre en una muestra. ¿Te das cuenta? Ajá. Tienes que buscar sustancias que se reduzcan fácilmente con el permanganato. O mejor dicho, que el Que se permanganato oxida. las oxiden. Ajá. Ajá. Y Bien. eso uno ya lo debe de conocer o hay de repente como un listado ahí que por así decir, tal compuesto reacciona con ese, se puede utilizar eso. ¿Hay eso Claro, o uno tiene todo que eso, conocer? claro, todo eso está en la bibliografía. Por eso toda la información de la química no es tan predecible. Tú tienes que siempre rebuscar en los libros. En los libros están todas estas reacciones. Te dice que, por ejemplo, hay un libro de química analítica, ahí te dice química del permanganato. Y ahí te dice una lista. Te dice, el permanganato, por si acaso, reacciona con estas sustancias y tú puedes utilizarlo para determinar tales sustancias, te dice. Todo está en los libros de analítica. Mm, Ahí te dicen, ¿no? ah, O no solo del permanganato, también la química del yodo, igual. Del yodo, porque el yodo también es un agente oxidante, igualito que el permanganato. Entonces también puedes usarla para determinar otro tipo de sustancias y también te lo dicen los libros. E incluso los libros te dicen las reacciones que ocurren. sí. Entonces la cosa es, para que tú veas un libro, ¿qué cosa tienes que hacer? Primero, entender, ¿sí o no? Ujú. Una vez que tú ya Ujú, entiendas, ya ves tus reacciones, porque a veces tú lees un libro y te mareas, ¿no? Ujú. Dices, ¿qué será todo esto? Dices. Entonces, una vez que tú entiendes, ya puedes revisar un libro y buscar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú hallar? ¿A quién quieres usar y qué cosa quieres determinar? ah, Y entendiendo las reacciones ya puedes. sí, pues, ¿Entiendes? mm. Ya. Entonces, acá va a estar. ¿Está llevando o está dormida? No, estoy escuchando. ¿O no, Sí, no participa, Ivana? no, es que quiero que pregunten ellos. Está buena esa. Sí, Ya, bueno. miren, entonces acá les voy a explicar de nuevo el proceso. Ya, miren, entonces, yo ya valoré mi permanganato. Eso ya lo sé, ¿sí o no? Lo he valorado. Ujú. Ya. De nuevo, voy a dibujar acá. Entonces, a mí me manda mi jefa analizar una muestra de agua oxigenada. ¿Está bien? Ujú. Ujú. Acá está mi muestra de agua oxigenada. Me dice, ya, acá tienes esta muestra de agua oxigenada. Y ahora tú mismo eres y determina cuánto peróxido tiene este agua oxigenada. En qué porcentaje hay de peróxido en agua oxigenada. Entonces esto lo voy a poner acá. Agua oxigenada. ¿Está bien? Ya. Entonces te dicen, tú hállame la cantidad de peróxido que hay ahí, pues, en esa muestra. Eso es lo que te piden. O sea, ¿en qué porcentaje está dentro de esta agua oxigenada? Yo voy a asumir que mi frasquito es igual voy a ponerle 50 mililitros, ¿ya? Eso no influye mucho. Entonces yo tengo mi frasquito que me lo ha traído mi cliente y me dice, analízalo, analiza tu agua oxigenada. Ya. Tú ya sabes que por propiedades químicas, ¿a quién vas a utilizar para determinar agua oxigenada? Al permanganato, ¿sí o no? Sí, permanganato de potasio. Ya. Ya sabes la química del permanganato. Entonces tú dices, ¿no? Según tu método de ensayo te dice,
como acá está toda la muestra, te dice, coge 10 de esta muestra. Sí, coge 10 de esta muestra. ¿Con qué se toma 10? A ver, con una pipeta, ¿sí o no? Ujú. Ya. Colócalo en una fiola de 250 y enrásalo, ¿con qué? Con agua, ¿sí o no? Ujú. Ujú. Ya. ¿Qué está? 250 Lo mililitros. llevas a un volumen de 250. Sí, he tomado 10 con mi pipeta, Ya. 10 de agua oxigenada y le he metido acá y lo he llevado con agua hasta 250. Ya. Ahora me dice, pero de estos 250, solamente debes coger 25. 25. Debes coger 25. Y estos 25 debes meterlo a tu matracito donde va a reaccionar, donde va a ocurrir la reacción Ujú. redox. Claro. Ya. Lo vas a meter acá, ¿no? Los 25. Y le vas a echar que ácido sulfúrico, ¿no? Para darle un medio ácido a la reacción. Ujú. Ya. Sí. Estaba el ácido sulfúrico. Ya. Ahora, entonces, si tú vas a hacer reaccionar esto que está en este matracito, lo vas a reaccionar con la bureta, ¿sí o no? Con lo que hay en la Ujú. bureta. Ya. Entonces, obviamente, tú tienes que saber cuánta muestra en realidad hay dentro de acá, ¿sí o no? Ujú. ¿O no? Claro. Sí. Sí. Tienes que saber Esto- cuánta muestra hay, pues. Porque tú vas a determinar, ¿Cuánto, ¿perdón? cuánto de ácido sulfúrico se agregaba ahí? Acá Está, agregaba, pero eso está es, yendo 25 mililitros de, ahí de la ya, oxigenada. Se claro, le o sea, va a mira, no es mezclar no es con 20, ya, ácido. pero no es 25 mililitros del agua oxigenada, sino es 25 mililitros de qué, de lo que yo he preparado mi agua oxigenada. Ujú. ¿Por qué? Esta es mi agua oxigenada original. Ujú. Esta es la